¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple asesinato en una ciudad pequeña podría desencadenar una gran guerra mundial? ¿Cómo un solo disparo pudo cambiar el curso de la historia para siempre? Buenos días a todos, mi nombre es María de los Ángeles Zárate Reyes, les damos la bienvenida a una nueva emisión de la Radio GB. En el podcast de hoy hablaremos de la historia de la Primera Guerra Mundial, o mejor conocida como la Gran Guerra. Comencemos con un poco de contexto. La Primera Guerra Mundial tuvo su origen en el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914. Algunas causas fueron el imperialismo que llevó a las potencias europeas a competir por colonias y recursos, el nacionalismo, que generó tensiones entre los diferentes grupos étnicos y nacionales, la carrera armamentista, que llevó a los países europeos a acumular un gran arsenal militar y naval, el sistema de alianzas que dividió a las potencias europeas en la Triple Alianza y la Triple Entente. El asesinato del archiduque. El archiduque Francisco Fernando fue asesinado por Gavrilo Princip, un estudiante serbio bosnio, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Este hecho fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. El archiduque y su esposa, la condesa Sofía Chotek, Gavrilo Princip se encontró con el coche del archiduque cuando éste estaba siendo empujado hacia atrás. Disparó 2 veces, con una pistola. La primera bala hirió al archiduque en el cuello y la segunda a su esposa en el abdomen. El archiduque y su esposa murieron a los pocos minutos. El asesino fue arrestado y condenado a 20 años de prisión, pero murió en la cárcel a los 23 años por tuberculosis. Alianzas. La Triple Alianza, conformada por Alemania, Italia y Austria-Hungría, también conocidas como las potencias centrales. La Triple Entente, conformada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, también conocida como las potencias de la Entente. La tregua de Navidad. En medio del estruendo de la Primera Guerra Mundial, entre trincheras y heladas y corazones cansados, ocurrió un milagro. No fue una historia escrita en grandes libros de estratagemas militares, sino en la memoria de quienes lo vivieron. Hoy, te cuento la historia de la tregua de Navidad de 1914. Era la noche del 14 de diciembre. El frente occidental, cubierto de barro y nieve, separaba soldados británicos y alemanes, dos enemigos enfrentados, unidos por el mismo anhelo, volver a casa. Con cautela, algunos soldados salieron de sus trincheras, primero una mano levantada, luego una sonrisa tímida, intercambiaron saludos, regalos improvisados, chocolate, tabaco, botones, incluso cascos como recuerdo. La tregua no fue ordenada por ningún comandante, fue un acto espontáneo de humanidad. Duró solo unos días, pero demostró algo poderoso. Incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de esperanza puede brillar. La batalla de Gallipoli. La batalla de Gallipoli. Imagina una costa abrupta, acantilados escarpados y un mar que parece interminable. Estamos en 1915, en la península de Gallipoli, Turquía, un lugar que se convertiría en el escenario de una de las campañas más duras de la Primera Guerra Mundial. La batalla de Gallipoli comenzó con una ambición. Los aliados querían abrir un camino hacia Constantinopla, hoy Estambul, para derrotar al Imperio Otomano. Pero la realidad fue otra. Se encontraron con una resistencia feroz, terrenos imposibles y condiciones que desafiaban la supervivencia. El calor abrasador en verano, el frío glacial en invierno, enfermedades, falta de agua y el constante eco de la guerra. Pero en medio de ese infierno surgieron historias de valor y humanidad. La campaña duró 8 meses largos, pérdidas enormes en ambos bandos. Al final, los aliados se retiraron, pero Gallipoli no fue solo una derrota militar, fue un despertar para naciones enteras, especialmente para Australia y Nueva Zelanda, marcando el inicio de su identidad nacional. Armas químicas en la Primera Guerra Mundial. En el fragor de la Primera Guerra Mundial, los campos de batalla no solo se llenaron de trincheras y soldados, una nueva amenaza, invisible y letal, se deslizó entre el barro y el alambre de púas. Las armas químicas. Fue en 1915, en Ypres, Bélgica,
donde el gas cloro se utilizó por primera vez de forma masiva. Los soldados vieron una nube amarillenta avanzar lentamente, sin saber que traía consigo una muerte silenciosa. Al inhalarlo, el gas quemaba los pulmones desde dentro, dejando a las víctimas tosiendo y asfixiándose en el fango. Pero no fue el único. Pronto apareció el gas mostaza, conocido como el rey de los venenos. No mataba rápidamente, sino que infligía un sufrimiento prolongado, ampollas dolorosas, ceguera temporal, daño interno irreversible. El legado de las armas químicas en la Primera Guerra Mundial no solo se mide en cifras de muertos y heridos, sino en el terror que sembraron. Tras el conflicto, la comunidad internacional intentó prohibir su uso, pero la cicatriz en la memoria de la humanidad ya estaba hecha. Porque algunas heridas no se ven, pero el eco de su dolor persiste a lo largo del tiempo. El hundimiento del Lusitania. El hundimiento del Lusitania fue un evento trágico que ocurrió el 7 de mayo de 1915. El Lusitania se encontraba en aguas internacionales cerca de la costa de Irlanda. Fue habitado por los submarinos alemán. El comandante del submarino, Walter Schmier, ordenó lanzar un torpedo contra el barco que impactó en el costado de estribador de Lusitania. La Escuadrilla Lafayette. La Escuadrilla Lafayette fue una unidad militar francesa que luchó en la Guerra de la Independencia en Estados Unidos. Fue creada en 1779 por el Marqués de Lafayette, un noble francés que se había unido a causas americanas. La Escuadrilla Lafayette participó en varias batallas y misiones durante la Guerra de la Independencia, incluyendo a batallas Yorktown 1788, Batalla Conde 1788 y Batalla Guilford-Closter 1781. La batalla de Somme y Verdun fueron dos de las más sangrientas y decisivas de la Primera Guerra Mundial. Batalla de Somme, fecha 1 de julio a 18 de noviembre de 1916, lugar Lyon-Somme y Francia. Fuerza enfrentada, ejército británico y francés contra ejército alemán. Objetivo: romper las líneas alemanes y aliviar la previsión sobre Verdun. Resultados: 1 millón de bajas, muertos, heridos o desaparecidos. Avances británicos de 8 kilómetros en 4 meses. No se logró romper las líneas alemanas. Importancia: fue una de las batallas más sangrientas de historia y marcó un punto influyente en la guerra, ya que mostró la ineficiencia de la guerra de trincheras. Batalla de Verdun, fecha 21 de febrero al 18 de diciembre de 1916, lugar Verdun, Francia. Fuerzas enfrentadas, ejército francés contra ejército alemán. Objetivo: los alemanes buscaban capturar la ciudad de Verdun y debilitar al ejército francés. La batalla se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa. Importancia: fue una de las batallas más largas y sangrientas de la guerra y marcó un punto de influencia en la estrategia alemana. La Paz de Brest. El Tratado de Brest fue un acuerdo de paz firmado el 3 de marzo de 1918 entre Rusia y las potencias centrales. Este tratado puso fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Las potencias centrales que firmaron el tratado fueron Alemania, Austria, Bulgaria y el Imperio Otomano. El tratado fue firmado en la ciudad bielorrusa, cerca de la frontera con Polonia. Este tratado fue impopular entre muchos rusos porque cedió demasiada tierra. Rusia perdió casi un tercio de su territorio total y casi una cuarta parte de su producción agrícola. El armisticio de Compiègne. El armisticio de Compiègne fue un tratado firmado el 11 de noviembre de 1918 que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Este tratado se firmó en un vagón de tren
en el bosque de Compiègne, al norte de París. El armisticio de Compiègne supuso una victoria fácil para los aliados. Sin embargo, las condiciones de paz impuestas por los vencedores provocaron conflictos que llevarían a la Segunda Guerra Mundial. La Batalla del Fuerte de Vaux. La Batalla del Fuerte de Vaux fue un enfrentamiento que tuvo lugar el 1 de junio de 1916 durante la Primera Guerra Mundial. Esta batalla fue parte de la Batalla de Verdún, una de las más sangrientas y largas de la Primera Guerra Mundial. En esta batalla, los soldados franceses y alemanes se enfrentaron en el norte de Francia. El Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz firmado el 22 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles, Francia. En este tratado puso fin de la Primera Guerra Mundial y fue uno de los más importantes de la contienda. El tratado fue un resultado de la Conferencia de la Paz, que se inauguró en París el 18 de enero de 1919. En este se acordaron las condiciones de la paz entre Alemania y los aliados. Algunas de las consecuencias del Tratado de Versalles fueron: Alemania perdió el 13% de sus territorios europeos y una décima parte de su población. Alemania fue obligada a pagar una deuda de guerra de 33.000 millones de euros. Alemania se vio obligada a desmilitarizar la región de Renania, a reducir su ejército a 100 millones de hombres. Batallones de mujeres rusas. Los batallones de mujeres rusas fueron unidades militares formadas por mujeres que lucharon en la Primera Guerra Mundial. El gobierno profesional ruso los creó después de la Revolución de febrero de 1917. El objetivo de estos batallones era inspirar a los soldados que estaban cansados de la guerra y elevar su moral. Entre las unidades creadas se encontraron: 1. Batallones de mujeres rusas. 2. Batallones de mujeres de Petrogrado. 2. Batallones de la muerte de las mujeres de Moscú. 3. Batallones de choque de las mujeres de Kubán. María Batskavare, conocida por Juana de Arco ruso, fue una de las mujeres que participando en la creación de estos batallones. En conclusión, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que cambió el curso de la historia. A través de este podcast hemos explorado los eventos y personajes que definieron esta guerra. Sin embargo, la verdadera lección de la Primera Guerra Mundial es la importancia de la paz y la no violencia. Como dijo el presidente Woodrow Wilson, la guerra es la más terrible de todas las calamidades. Espero que este podcast haya sido una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la paz y la no violencia en nuestra sociedad actual. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a través de la historia. María de los Ángeles Zárate Reyes, María Guadalupe Barón Hernández, Luis Antonio Vázquez González, Byron Alain Pérez Ortega e Ilse Camila Podaca Fernández, les agradecemos por su atención prestada. Muchas gracias. Amén.